Sean bienvenidas y bienvenidos al taller de experiencias mexicanas para el desarrollo de distritos de riego en Bolivia, con la participación de expertos de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA de México. El objetivo de este evento es compartir las experiencias de CONAGUA México para orientar el desarrollo de un modelo de gestión de distritos de riego en Bolivia. Gracias. Muy buenos días. En nombre de la Directora General de la Comisión Nacional del Agua de México, doctora Blanca Jiménez Cisneros, reciban un cordial saludo. De manera especial, agradezco la presencia del ingeniero Juan Pablo de la Fuente Cusicanqui, viceministro de Recursos Hídricos y Riego de Bolivia. Es un gusto acompañarlos en esta ceremonia de inauguración del webinar Experiencias Mexicanas para el Desarrollo de Distritos de Riego en Bolivia, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Bolivia, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y la Comisión Nacional del Agua, el cual tiene por objeto compartir con funcionarios y especialistas bolivianos los elementos necesarios para la gestión de distritos de riego con base en la experiencia mexicana. En primer lugar, me gustaría destacar que la visión de la presente administración en México en materia hidráulica hacia el 2024 consiste en un México donde el agua es pilar de bienestar y su manejo es sustentable y coordinado. Asimismo, el objetivo 2 del Programa Nacional Hídrico se refiere a aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de sectores productivos como el sector agrícola, contribuyendo a la seguridad alimentaria y el bienestar, así como en fortalecer a las asociaciones de usuarios agrícolas a fin de mejorar su desempeño. Por otro lado, resulta muy relevante mencionar que la cooperación triangular entre México, Bolivia y Alemania, marco en el que se desarrolla el presente evento, es resultado de la cooperación bilateral México-Alemania, la cual ha sido muy exitosa por más de 20 años y refleja el compromiso de ambos países por trabajar para el desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe. En este sentido, los proyectos de cooperación triangular que llevan a cabo México y Alemania en beneficio de la región son financiados con aportaciones del Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe, del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, el cual opera desde el año 2010 por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, así como el valioso apoyo económico que brinda la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Agradezco a los organizadores el esfuerzo para la realización de este evento y a los participantes por su tiempo e interés. Por parte de la ministra María Elba Pinque de Paz, yo doy unas palabras de bienvenida a este webinar Experiencias Mexicanas para el Desarrollo de Distritos de Riego en Bolivia. A tiempo de darles la bienvenida al presente webinar, quiero agradecer por el espacio que reserva cada uno de ustedes para asistir a este importante evento. Las experiencias y la información que se va a presentar a continuación es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Bolivia, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y la Comisión Nacional del Agua. Resaltar y a la vez agradecer la exitosa cooperación entre los países de México, Alemania y Bolivia, cooperación triangular bajo la cual se marca y se desarrolla el presente evento. Agradezco a toda la colaboración recibida en estos meses por parte de especialistas de México y gracias a la información y experiencias que se podrán compartir el día de hoy en este webinar, muchos funcionarios y especialistas bolivianos podrán conocer más y profundizar conocimientos y prácticas sobre los elementos necesarios para la gestión de distritos de riego, con base en las experiencias desarrolladas en México. Este es un tema que empieza a despegar en mi país y que será de vital importancia para el sector y para el desarrollo del país. Antes de iniciar con el evento, quiero agradecer al Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, a la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y muchísimas gracias al apoyo y experiencias de la CONAGUA para el trabajo que se está realizando en el marco del proyecto Cotrinex y la organización de este importante evento.
Agradezco a todos los presentes su participación en el webinar y a los organizadores su esfuerzo y dedicación para la realización del mismo, ¿no? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la asistencia a todos. Nosotros desde el Gobierno de Bolivia seguimos queriendo incentivar este tipo de actividades, este tipo de experiencias, y esperamos seguir trabajando con la cooperación, ¿no? Con la cooperación triangular con Alemania y México. Nuevamente, gracias a todos. Y bueno, espero que este webinar sea de mucho provecho y sea muy útil para todos, ¿no? Gracias. Excelente, muy buenos días a todos. Me gustaría comentarles brevemente los aportes de Cotrinexo al desarrollo de distritos de riego en Bolivia. Primero, la cooperación triangular entre México, Bolivia y Alemania inicia el 2018 como una necesidad de los actores, tanto de nivel nacional como de nivel departamental, de fortalecer y consolidar los conocimientos técnicos de los actores vinculados con sistemas multipropósitos a los diferentes usos, como energía, agua potable y riego. La agenda de Bolivia, y en específico las contribuciones nacionales determinadas NDCs han planteado retos muy importantes en materia de sistemas de riego. Primero, estableciendo como resultado llegar a 1 millón de hectáreas al 2030. Segundo, incrementar la producción de alimentos a 6 millones de toneladas, considerando en parte por ello los resultados con presas multipropósitos. En la actualidad en Bolivia se han desarrollado 2 proyectos multipropósitos, como el proyecto múltiple de San Jacinto en Tarija, el sistema múltiple de Misicuni en Cochabamba, y adicionalmente proyectos como Rositas, Carrizal, Peñas, se encuentran en la etapa de diseño. Ahora, un desafío que comparten todos estos proyectos es la generación de un modelo de gestión que incluye, entre otros, los componentes de gestión de riego. En ese sentido, en el marco de Cotrinexo, mediante el intercambio de experiencias con México y con la participación del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, se han generado 3 instrumentos para la gestión de riego mayor. Primero, una propuesta de un reglamento general para la gestión de distritos de riego en Bolivia que desarrolla un modelo de gestión. Segundo, un guía para la elaboración de un plan de cultivos y riego en proyectos multipropósitos, que es un instrumento que facilitará la programación calendarizada de cultivos y los volúmenes de agua necesarios. Y tercero, la metodología para la distribución de agua en distritos de riego, lo cual facilitará calcular la distribución de agua en forma eficiente y oportuno en distritos de riego. De esa manera, la cooperación triangular contribuye en que la gestión de los nuevos distritos de riego y la planificación agrícola se realice de una manera organizada y en base de modelos y metodologías comunes. Muchas gracias. Buenos días, voy a compartir así rapidito la importancia de los distritos de riego en Bolivia. Básicamente voy a hacer referencia a una sequía que hubo el año 1877, fue un año antes de la Guerra del Pacífico. Fue un evento catastrófico a nivel nacional, a nivel de América Latina y a nivel del mundo. Esto fue ocasionado por un fenómeno del Meganiño. De esto relatan autores como Augusto Guzmán, está Mario Vargas Llosa, que ha rescatado bastante literatura al respecto. Y bueno, fue un evento realmente terrible, ¿no? Mucha gente ha muerto, un gran porcentaje de la población boliviana, ahí en la foto hay un cementerio. Y bueno, quería hacer referencia con esto al tema, a la relación que hay entre el agua y los alimentos, y cuando hay algún desequilibrio en el tema hídrico,
puede ocasionar hambrunas y problemas terribles, ¿no? Esta relación agua-alimentos, quiero destacar esta diapositiva. Bolivia es uno de los 20 países con mayor cantidad de agua dulce per cápita del planeta, o sea, estamos entre los top 20 de agua per cápita, ¿no? Sin embargo, esta agua se concentra en determinadas regiones y en determinados periodos de tiempo. O sea, agua tenemos, pero concentrada, ya les he dicho, en algunas regiones y en determinados periodos de tiempo. Si bien estamos entre los top 20 países con mayor cantidad de agua per cápita, también estamos entre los últimos países con capacidad de embalse. O sea, tenemos mucha agua que en determinados momentos nos causa problemas por inundaciones. Según el Banco Mundial, el principal factor climático que afecta al Producto Interno Bruto en Bolivia son las inundaciones por todos los destrozos que provoca a nivel de cultivos, de infraestructura. Y después otro elemento es, deja de llover y ya también tenemos sequías. Y las sequías son el segundo elemento que causa efectos visibles en el Producto Interno Bruto. ¿Esto qué significa? Que tenemos una baja capacidad de regulación hídrica. Cuando llueve no almacenamos el agua, la perdemos, eso nos ocasiona problemas. Y ahí, bueno, nace la necesidad, y en anteriores gestiones de gobierno ya se ha pensado en la implementación de presas con fines de aprovechamiento múltiple del agua. Este es un ejemplo de lo que podría ser la presa Oquitas, que permitiría generar energía, riego y agua potable. No estamos hablando de presas mega hidroeléctricas, por ejemplo. No estamos hablando de presas multipropósito con fines de aprovechamiento múltiple. En este caso, acá el desafío es claro. En Bolivia sabemos gestionar muy bien proyectos de 500 hectáreas, de 1000 hectáreas, hasta de 2000 hectáreas, pero no sabemos gestionar proyectos de 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas. En este caso de la presa Oquitas podrían ser 90.000 hectáreas. Rositas va de 30.000 hasta 160.000 hectáreas. ¿Cómo gestionamos proyectos de esa envergadura que nunca lo hemos hecho en Bolivia? Y creo que ahí va un aporte valioso de la experiencia mexicana para permitirnos orientar la gestión de estos futuros distritos de riego. Esa era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Iniciamos con la presentación Normatividad y Autoridad del Agua para la gestión de distritos de riego. En esta presentación veremos puntos históricos, aspectos de la Constitución Política, de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, aspectos del reglamento de distritos de riego, unas leyes secundarias y conclusiones. En cuanto a la semblanza histórica, desde 1499 destaca el complejo urbano de Tenochtitlan en el sistema de los 5 grandes lagos del Valle de México, tales como Texcoco, Xochimilco, Zumpango, Jaltocan y Chalco. Con la conquista, la relación de la ciudad en el entorno se modificó un poco. Esa visión se modificó y se inició la construcción de grandes obras hidráulicas para desecar los lagos. Posteriormente, hacia 1853, inicia la tarea formal de la administración del agua. La posición hídrica se manifiesta hasta la Constitución de 1857. Posteriormente, la Constitución de 1917 establece que el agua originalmente es propiedad de la nación y administrada por el gobierno federal, lo cual se fundamenta en el artículo 27, donde se establecen las bases del pensamiento mexicano sobre el agua, su conceptualización y gestión. Hacia 1921 se crea la Secretaría de Agricultura y Fomento. Posteriormente, en 1926, inicia la etapa moderna de la gestión hídrica en México, con la Comisión Nacional de Irrigación, encargada de los asuntos del agua. Se enfatiza el empleo del agua en la producción agrícola, se facilita la ocupación territorial del norte para fines estratégicos y se establecen las condiciones para regular el agua y gestionar el dominio público hídrico.
Hacia 1946 se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Desde 1947 hasta 1960 se crearon comisiones ejecutivas de Cuenca para promover el desarrollo hidráulico, riego, hidroelectricidad e industria. Fueron poderosos organismos que desafiaron los esquemas políticos. El desarrollo de México requería de una legislación hidráulica, así que se promulgó la Ley Federal de Aguas en 1972, aunque nunca se publicaron sus reglamentaciones obligatorias, lo cual hacía que su aplicación fuera débil. Para 1977, todas esas comisiones habían sido desmanteladas, por lo que se crea con ello la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En 1975 se elaboró el primer Plan Nacional Hídrico, pionero en Iberoamérica junto con Brasil. La planeación hídrica se institucionaliza y a partir de 1976 el agua se convirtió en un recurso para promover las actividades agrícolas. Ya en 1986 el desarrollo científico y tecnológico y la capacitación se fortalecieron y por consiguiente se crea el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Hacia 1989, la Comisión Nacional del Agua se estableció como la única autoridad del agua. Sus responsabilidades de gestión de agua son muy amplias. En diciembre de 1992 se promulga la Ley de Aguas Nacionales y posteriormente, en 1994, su reglamento. Ambos instrumentos jurídicos impulsan la planificación hídrica y la gestión del agua, aunque en esos momentos se quedaron cortos en cuanto a la impartición de justicia y descentralización, por lo que en 2004 se realizaron reformas profundas a la ley para fortalecer la gestión del agua por cuenca e impulsar la descentralización con el concurso de los estados. Entre 1988 y el 2005, la gobernanza del agua en México creció, se fortaleció y se hizo más compleja, producto de la evolución del país, por lo que a nivel estado surgieron las comisiones estatales del agua. Respecto a la constitución política, la gestión jurídica en México tiene con fundamento en tres artículos. El artículo 4 reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento del agua para consumo personal. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable. Por otra parte, el artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la nación y se sientan las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible. El artículo 115 especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición. La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de agua. Es de observancia general en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden político e interés social y tienen por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, distribución y control. La autoridad de administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo a través de la Comisión Nacional del Agua. Una vez generada la Comisión Nacional del Agua, esta institución, con asociaciones de la sociedad civil y demás grupos que tienen interacción con los recursos hídricos. En cuanto al contenido de la Ley de Aguas Nacionales, está la administración del agua, política de programación, derecho de explotación, uso y aprovechamiento, uso del agua, prevención y control de la contaminación, inversión de la infraestructura hidráulica, sistemas financieros del agua, bienes nacionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, medidas de apremio, seguridad de infracciones, sanciones, recursos, transitorios, reglamento y su reglamento. En particular, para la administración del agua, se crearon 13 unidades hidrológico-administrativas denominadas organismos. Vamos a centrar en el tema del uso agrícola. Resaltamos el término concesión, título que otorga el Ejecutivo Federal para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. Por lo regular, son permisos que se otorgan en un máximo de 20 años con posibilidades de prórroga. El artículo 58 de la Ley de Aguas Nacionales
menciona que los productores rurales se podrán asociar entre sí libremente para constituir personas morales, objeto de integrar sistemas que permitan prestar servicio riego agrícola a diversos usuarios, para lo cual constituirán unidades de riego. En cambio, el artículo 64, los distritos de riego se integrarán con las áreas comprendidas dentro de su perímetro, las obras de infraestructura, las aguas residuales y del subsuelo destinadas a prestar el servicio de suministro de agua, los vasos de almacenamiento y las instalaciones. Esto se crea ante decreto. En cuanto al reglamento de distritos de riego, comentaba que debe de tenerse en cuenta los siguientes capítulos: constitución y circunscripción del distrito de riego, la conformación del comité hidráulico acorde a la Ley de Aguas Nacionales, el padrón de usuarios, la forma de operar, conservar, mantener y mejoramiento de la infraestructura, derechos y obligaciones, así como las sanciones correspondientes. En este cuadro presentamos cuál es la diferencia entre un distrito de riego y una unidad de riego, al menos aquí en México. En el caso de distritos de riegos, la superficie es mayor a las 2,000 hectáreas, caso contrario de las unidades de riego. La propiedad de la infraestructura de origen es federal y se concesiona. En el caso de las unidades es particular o ejidal. En cuanto a la tenencia de la tierra, en ambos casos es propiedad y ejidal. En cuanto a la cantidad, tenemos 86 distritos de riego, en correspondencia con las unidades, que son aproximadamente unas 50,000. En cuanto a su organización, en distritos de riego son organizaciones, asociaciones civiles de usuarios o sociedades de responsabilidad limitada. En cambio, en unidades de riego son formales y no formales. En cuanto a los títulos, en distritos de riego se da título de concesión de agua y título de concesión de infraestructura y de maquinaria. En cambio, en unidades de riego solo de agua. En los distritos de riego con agua tiene una permanente supervisión, caso contrario en las unidades de riego. En distritos de riego se hace la planificación del riego y se autoriza por la comisión. En el entorno económico, un distrito de riego tiene un impacto más regional y estatal que una unidad. Las cuotas, en el caso de distritos, estas se enteran a la Secretaría de Hacienda y de ello una parte es para la conservación de obras de cabeza y el resto para las asociaciones civiles que permitirán la operación, administración y conservación de la infraestructura. El régimen legal de la asociación lo define el Código Civil del Estado, cosa contraria en las unidades de riego que son por usos y costumbres. De toda la normatividad que se tiene en materia de agua, se tienen otras leyes secundarias aquí en México, que es la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Minera, la Ley Federal de Derechos, en la cual, acorde a la disponibilidad, se determinan las tarifas y el cobro. Finalmente, el marco legal del agua permite regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control. El gobierno federal pone a consideración del Congreso y de la ciudadanía el proyecto de ley y reglamento de aguas nacionales. El gobierno designa a quien ejerce la autoridad y la administración en materia de aguas. Derivado de ello, los usuarios tendrán una nueva cultura del agua para un mejor uso o aprovechamiento de estas. Asimismo, se define el costo del agua, lo cual implicará que pague más quien más agua usa. Gracias. Esta segunda presentación es relativa a instrumentos para la generación de modelos de gestión y su desarrollo en distritos de riego. En ella veremos las 4 funciones sustantivas de la Comisión Nacional del Agua, algunos instrumentos de gestión del agua en el ámbito nacional, consideraciones de las cuales partiremos para entrar de lleno a lo que es los instrumentos de gestión en los distritos de riego en su aspecto operativo, de conservación, administración y de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, las 4 funciones sustantivas de la CONAGUA son las siguientes. La primera de ellas, la administración ordenada y transparente del agua para asegurar acceso a la población y a los sectores productivos y al ambiente. La segunda, servicios en bloque de agua, drenaje y saneamiento a organismos operadores y a los agricultores constituidos
en asociaciones civiles de usuarios y sociedades de responsabilidad limitada. La tercera, protección a la población ante fenómenos hidrometeorológicos como sequías e inundaciones. En esta tercera función sustantiva cabe resaltar, sobre todo en el aspecto de inundaciones, que la Comisión Nacional del Agua es la única entidad en el ámbito nacional en México que se encuentra presente antes, durante y después de estos fenómenos meteorológicos adversos. Y por último, la número 4, la relativa a la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura hidráulica. En el ámbito nacional, uno de los instrumentos es el marco jurídico. Como ya lo mencionó, y no quiero ser muy repetitivo, ya el maestro Juan, partimos de una constitución política mexicana, luego, hoy en día, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, y algo muy importante que incluso actualmente hemos tenido algunos problemas en el ámbito nacional, son los tratados internacionales, específicamente en el suscrito con los Estados Unidos en 1944. En este ámbito, los instrumentos jurídicos, nos encontramos con lo que son los títulos de concesión y permisos emitidos por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, donde contamos del orden de 607,000 expedientes, de los cuales 616 corresponden a los distritos de riego, con un volumen concesionado de 269,000 millones de metros cúbicos. El manejo de tantos expedientes en el ámbito central ha originado hoy en día a que la Conagua se modernice, creando de ahí Conagua en línea. Este es un instrumento el cual nos ayuda principalmente para el combate a la corrupción y además para el apoyo ordenado de la administración del agua en el ámbito nacional. También le mencionó el maestro Juan, en el mecanismo de participación se han creado las 13 regiones hidrológicas administrativas en el ámbito nacional y de las cuales se desprenden 244 organismos de participación ya instalada. Estos corresponden a consejos de cuenca y sus órganos auxiliares, como son 89 comités de aguas subterráneas, 42 comités de playas limpias, 26 consejos de cuenca, 51 comités de microcuencas y 36 comisiones de subcuencas. De los instrumentos en cuanto a economía y finanzas que tenemos a nivel nacional, las fuentes de financiamiento de la Conagua corresponden en primer término al presupuesto de egresos de la Federación. El segundo, nos hacemos llegar de recursos a través de fideicomisos. El tercero, de cooperación y financiamiento internacionales. El cuarto, de ingresos excedentes, es decir, la recaudación que se tiene a través de la Comisión Nacional del Agua. Y por último, las acciones públicas privadas que también tienen participación en las obras de infraestructura. El presupuesto para el 2020 de la Comisión Nacional del Agua, a pesar de que sufrimos un recorte por la contingencia de la pandemia que estamos viviendo, se encuentra en el orden de los 19,115 millones de pesos, pero aquí hay algo muy importante. A través del marco que nos regula para la recaudación de los recursos en la Conagua, que es la Ley Federal de Derechos, para el 2020 tenemos una meta de recaudación de 22,099 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que con los ingresos excedentes de recaudación cumplimos ampliamente el presupuesto rebasamos ampliamente el presupuesto que se tiene asignado. Otro de los instrumentos es el relativo a las instituciones relacionadas con el agua. Aquí no me voy a detener mucho, ya que el maestro Juan en su presentación anterior ya la mencionó. El agua, por ser de carácter social y público, pues prácticamente la relación que se tiene es con todas las instituciones en el ámbito nacional, tanto organismos financieros, organismos no gubernamentales, organismos paraestatales como son la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Petróleos Mexicanos,
institutos de investigación, la academia, es decir, todas las universidades, los consejos de cuenca y sus más de 200 organismos auxiliares que ya se comentaron, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las entidades federativas, los estados, los municipios, organismos operadores, prestadores de servicios, secretarías, instituciones financieras internacionales y agencias de cooperación internacional. Esto es en el ámbito nacional. Para entrar de lleno al tema, haremos las siguientes consideraciones. La primera de ellas es la relativa a la superficie bajo riego en México. Como ya lo mencionábamos, en México tenemos tres grandes áreas agrícolas importantes. La primera de ellas compete a los 86 distritos de riego que tenemos en el país, de los cuales 29 distritos son con superficies menores o iguales a las 10,000 hectáreas. 38 distritos se encuentran entre las 10,000 y 50,000 hectáreas. 12 distritos entre las 50,000 y 100,000 hectáreas. Y 7 de ellos rebasan las 100,000 hectáreas hasta llegar a las 250,000 hectáreas. En total, los 86 distritos de riego tenemos un registro de 3.4 millones de hectáreas en México. Pero otro de las unidades, otra de las zonas de riego importantes es la correspondiente a las unidades de riego. Las 40,000 unidades de riego que se mencionan aquí es de acuerdo a unas estadísticas del agua del 2008, por lo que la información que se obtuvo es relativa al 2007. Ya lo mencionaba el maestro Juan hace un momento, que el registro más actualizado que se tiene en la gerencia de distritos de riego es del orden de las 50,000 unidades de riego. La superficie que de ella se desprende ha sido muy variable en los últimos 10 años. Sin embargo, en el 2015-2016, año agrícola, se obtiene un récord de superficie establecida de 3.9 millones de hectáreas. Otro de las áreas también representativas en el país de producción son los 23 distritos de temporal tecnificado. Estos se localizan básicamente en las planicies costeras mexicanas, en los estados colindantes, sobre todo principalmente en el suroeste y Golfo de México, cuya representación es de 2.5 millones de hectáreas. La segunda consideración que tenemos que hacer es relativa a la organización para la gestión. Los distritos de riego en México fueron construidos, operados y administrados por el gobierno federal hasta 1990. A partir de la creación de la CONAGUA en el año de 1989, se estableció una política para que la operación, conservación y administración de los distritos de riego fuera transferida a los usuarios organizados con el fin de lograr la autosuficiencia financiera y mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales del agua y suelo. Es decir, el espíritu de la transferencia de los distritos de riego a los usuarios organizados, uno de los factores principales, nació de que ya el gobierno federal tenía que invertir demasiados recursos para estos tres ámbitos, para la operación, conservación y administración. Por eso se vio de forma decidida la participación de la sociedad a través de este tipo de organizaciones. Hoy en día tenemos de los 86 distritos de los que hemos hablado, 83 que ya están totalmente transferidos, 2 que se encuentran sin transferir, uno en el estado de Hidalgo y otro en el estado de Sonora, y uno más que está parcialmente transferido. En estos distritos se han organizado del orden de 468 asociaciones civiles, 18 sociedades de responsabilidad limitada, y ello en beneficio de 570,541 usuarios. Por último, la consideración número 3 es relativa a las fuentes de abastecimiento. En el país tenemos del orden de 6,000 presas y bordos de almacenamiento, de los cuales la CONAGUA opera y administra más de 3,300 infraestructuras de este tipo, la Comisión Federal de Electricidad cerca de 2,000, y el resto de esta infraestructura se encuentra en los estados y en particulares. Además de las presas que administra la CONAGUA, 152 están en los distritos de riego
como presas de almacenamiento y 252 como presas de derivación. Y ya entrando de lleno en lo que son los instrumentos de gestión en los distritos de riego, tomaremos en cuenta los tipos de escenario que se nos han presentado en un año agrícola determinado. Vemos en su pantalla, en la imagen del lado izquierdo, una situación muy crítica, una situación de escasez, una sequía terrible que se estaba padeciendo en el distrito de riego 05 de Delicias. Al fondo observamos la escala donde se mide el nivel del agua almacenada en la presa. Hasta el fondo vemos ahí el nivel del agua donde ya había prácticamente, estaba muy por abajo de la escala. Y otro escenario es la otra cara de la moneda, cuando tenemos abundancia. Aquí vemos la presa Las Vírgenes en el municipio de Rosales, estado de Chihuahua, con un derrame impresionante. En esa ocasión la presa se nos llenó en 3 días. Tuvimos corrientes del orden de 1.400 a 1.500 metros cúbicos por segundo. Entonces, estos tipos de escenarios se nos presentan en los distritos de riego y ante esto hay que generar los mecanismos de gestión. Para la operación, iniciamos con la etapa de planeación. Aquí realizamos cada 1 de octubre de cada año, que es cuando inicia nuestro año agrícola, un análisis de disponibilidad de presas. En función al volumen que tengamos disponible en presas, se aplican unos algoritmos que fueron generados de forma particular para cada una de las presas de almacenamiento. Estos algoritmos son relativos a una política de operación sustentable del sistema de presas para el caso particular de Delicias. Y la aplicación de esta política de operación sustentable sale una solicitud por parte del distrito de riego hacia el comité de grandes presas, el cual nos emite una autorización del volumen que vamos a extraer, y con ese volumen, con esa autorización, en reunión de comité hidráulico se lleva a cabo la distribución del volumen de acuerdo a la concesión de cada una de las asociaciones que integran el distrito de riego, y derivado de ello se genera lo que es el plan de riegos. El plan de riegos es un documento rector que nos va a regir durante todo el año agrícola con 2 cosas. La primera, que no sobrepasemos los volúmenes que tenemos autorizados, esto con el fin de seguir preservando volúmenes para los años venideros. Y la segunda, nos indica todo el aspecto productivo de los cultivos a establecer. Una vez que tenemos concluida la etapa de planeación, iniciamos con la etapa de seguimiento. En la etapa de seguimiento, el instrumento que tenemos para la planeación de este documento, para la elaboración del plan de riegos, es la plataforma Plan DR3, que fue generada en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y cada mes, en reuniones del comité hidráulico, se da un seguimiento al volumen que lleva utilizada cada organización de usuarios. Finalmente, cuando concluye el año agrícola, en el mes de septiembre, pues se hace una evaluación con algunos indicadores de producción, de productividad y principalmente de los volúmenes utilizados y superficies establecidas. Los instrumentos de gestión que desarrollamos en la etapa de seguimiento, tenemos una plataforma que se llama SISTAC CNA en su versión 3.4, y que nos ayuda a estar generando todos los documentos de seguimiento en el distrito de forma ya particular. Cada distrito de riego también implementa sus avances diarios. Tenemos el control hidrológico, donde se consignan datos de volúmenes almacenados de presa, de entrega de agua en bloque, de superficies, avances, de climatología, comparativos con los años anteriores, y bueno, todo eso se consigna en esa hojita de cálculo. Tenemos también, cada 15 días, estamos enviando una información de disponibilidad de agua en presas, es decir, cuánto tenemos programado y cuánto llevamos ya extraído, para saber cómo concluimos este plan de riegos, cómo cerramos, si la metodología que estamos utilizando es la adecuada, si los índices de productividad que hemos alcanzado a finales de este año
fueron los rendimientos de producción, cómo se generaron. En fin, nos ayuda demasiado para conocernos, es la evaluación meramente del distrito de riego en su parte técnica, en su parte operativa. Y para esto pues tenemos la plataforma de estadísticas agrícolas. Para la evaluación de las organizaciones de usuarios, tenemos otra plataforma que se llama System.org. Este emite una calificación en los ámbitos operativos, de conservación, de administración, de transparencia, de rendición de cuentas hacia las organizaciones de usuarios. Y ahí se obtiene una calificación por unos indicadores ponderados. El análisis o la pregunta que siempre nos hemos hecho a nivel nacional, de estas más de 460 organizaciones que tenemos en el país, ¿qué pasa cuando una organización obtiene una calificación de 6, de 60 en relación a 100? O si obtiene una calificación de 90. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hacia esas organizaciones cuando sus calificaciones están bajas? Bueno, pues hay aspectos de capacitación también y en un momento determinado, como ha sucedido aquí en México, también, ¿por qué no comentarlo? Que se ha tenido que quitar, se les ha retirado los títulos de concesión, tanto de infraestructura como de aguas, y han pasado a la operación de otras instancias. Esos son de las conclusiones a los que nos lleva este tipo de plataformas que utilizamos. Es decir, cuando las asociaciones no están actuando para los fines que fueron creadas o no están cumpliendo con las consideraciones que se establecieron en los títulos de concesión. Y de forma transversal, tanto en cada una de las asociaciones como la actualización del propio distrito, tenemos los instrumentos de gestión para el padrón de usuarios. Esta parte es fundamental en todo distrito de riego, porque si no sabemos cuáles son los integrantes, los usuarios que se encuentran en un distrito, pues definitivamente la operación, conservación y administración no la vamos a poder hacer de forma óptima. El instrumento de gestión que tenemos para esto es el CIPAT. Es un sistema, una plataforma que al inicio fue creada por la Comisión Nacional del Agua, pero de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales y el reglamento del Distrito de Riego también, establecen que la actualización es responsabilidad de las organizaciones de usuarios. En cuanto al aspecto de conservación de infraestructura, el proceso de conservación tanto de obras de infraestructura hidroagrícola como de maquinaria, lo podemos observar, parten de un inventario, luego es un diagnóstico de necesidades medias de conservación, se realiza un balance si las obras y maquinarias son las adecuadas para esa superficie usada en módulo de riego, el requerimiento de inversiones, la planeación y presupuestación, la programación, seguimiento y evaluación. Este ciclo se aplica tanto a las obras a cargo de la Comisión Nacional del Agua, que nosotros las conocemos como obras de cabeza, y son básicamente las presas, las plantas de bombeo y en algunos de los casos la red mayor. Para la gestión de la conservación, los instrumentos que se han generado, para el caso de los módulos de riego y sociedades de responsabilidad limitada, se han establecido una serie de manuales para la conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de ellos. Y para el caso de las obras de cabeza en los distritos de riego, recientemente la Subgerencia de Conservación de la Gerencia de Distritos de Riego nos ha emitido a través de hojas de cálculo un sistema más amigable para poder llevar a cabo la planeación y la programación y seguimiento de nuestras obras. Aquí es importante destacar lo siguiente. Cuando la conservación no se realiza en tiempo y forma, es decir, si en un ciclo normal requerimos extraer 1000 metros cúbicos de asolve de un canal o de un dren y solamente extrajimos la mitad o el 60%,
Bueno, ese volumen de asolve restantes se va a ir acumulando año con año, de tal forma que de una conservación normal nos va a pasar a una conservación diferida. Y una conservación diferida requiere de más inversión para poder mitigarla. Tanto drenes como canales estaban dejándose de hacer la conservación óptima. Caímos en esos rangos. Fue necesario, allá por los años 90, establecer una especie de subsidios que iban dirigidos a la rehabilitación, modernización y tecnificación de las obras hidroagrícolas. Anteriormente, en administraciones pasadas, estos subsidios pues eran negociados con cada una de las entidades u organizaciones de usuarios. Sin embargo, hoy en día se ha establecido una fórmula para la asignación de subsidios privilegiando a las zonas de alta prioridad, las zonas más marginadas. Y bueno, pues con esta fórmula para asignación de subsidios es una herramienta muy buena que tenemos ya en la Comisión Nacional del Agua. Además, también tenemos reglas de operación de los programas de apoyo a la infraestructura hidroagrícola y tenemos ya los manuales de operación y especificaciones técnicas para cada una de las componentes en las cuales se está trabajando. Componentes como son la rehabilitación, como son el equipamiento de los distritos de riego y la devolución de pagos por suministro de agua en bloque. En el aspecto de administración, tenemos también algunas herramientas de gestión. En la parte de Comisión Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, las dos primeras superiores tenemos los financieros contables, el SAI y el SICOP. Son herramientas fundamentales para poder llevar a cabo una buena administración dentro de nuestra institución. Y en el aspecto de inventarios tenemos el CINCA, que es un sistema que nos permite el apoyo en toda la parte de bienes materiales. Para los usuarios tenemos el sistema Declaragua, donde ellos hacen su sistema de declaraciones y pago electrónico por la entrega de agua en bloque y otras cuotas que se llegan a establecer. De ahí pues que la determinación y actualización de cuotas, esa es fundamental al inicio de la operación de un distrito de riego, y ya la actualización va conforme a los índices inflacionarios de cada país. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, el último instrumento de gestión, se tienen auditorías internas y externas, por lo regular, una vez al año en las organizaciones de usuarios. Las auditorías de desempeño a través del sistema del SISTEP que les comentaba hace un momento. Se tienen las declaraciones fiscales y algo muy importante son las asambleas generales de usuarios y de delegados, tanto ordinarias como extraordinarias, que se llevan a cabo cuando menos una al año en cada asociación de usuarios. Entre otras cosas, tienen también la divulgación en diversos medios de comunicación de sus actividades y de sus estados financieros. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua también, el SAT, en el caso particular el SAT, Servicio de Administración Tributaria, les emite documentos, constancias de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de esta manera, bueno, pues es parte de la transparencia que llevan a cabo los usuarios y su rendición de cuentas. Y bueno, pues con esta lámina concluimos esta presentación de los instrumentos de gestión. Gracias. Iniciamos con la organización de los usuarios en distritos de riego. En esta presentación veremos un bosquejo histórico de nuestras instancias del sector hídrico, antecedentes, transferencia de la infraestructura a los usuarios, fundamento legal para la organización del módulo, organigrama tipo de un distrito de riego, la organización para la conformación del comité hidráulico, su estructura, entre otros. En el bosquejo histórico tenemos el antecedente desde 1953 con la creación del Ministerio de Fomento, Colonización y Comercio.
Posteriormente, en 1921, está la Secretaría de Agricultura y Fomento. Le continúa la Comisión Nacional de Irrigación en 1926. Posteriormente, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946. Le sigue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y finalmente en 1989 se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional del Agua, con el cual se abre un capítulo nuevo en la historia hídrica de nuestro país. Como se mencionó anteriormente, en 1926 con la Comisión Nacional de Irrigación se crean los primeros distritos de riego y alcanzándose una superficie de 800,020 hectáreas de hectáreas. Desde 1930 a 1946 se hace la mayor construcción de presas y distritos de riego y con ello alcanzamos 1.70 millones de hectáreas. Actualmente manejamos una superficie en distritos de riego de 3.2 millones de hectáreas, tal como se comentó en la presentación anterior. Como se comentó anteriormente, del 1930 a 1946 se hizo la mayor construcción de presas y distritos de riego, alcanzándose 1.7 millones de hectáreas. Actualmente manejamos 3.2 millones de hectáreas. El fundamento legal para la organización de los distritos de riego surge a partir de la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 65, como se mencionó en las presentaciones anteriores. Los distritos de riego serán administrados, operados, conservados por los usuarios de los mismos. La comisión concesionará, otorgará el permiso, y en su caso, también para la infraestructura necesaria a las personas morales que se constituyan para ello. Asimismo, acorde al artículo 66, en el caso de la transferencia de infraestructura a los usuarios, con la promulgación de la nueva ley de Aguas Nacionales en 1992, se dio inicio a este proceso de transferencia a los usuarios, con la mira de que los distritos sean financieramente autónomos y administrativamente independientes, con el propósito de que estos operen, conserven y administren. Para ello, formará una persona moral como asociaciones civiles de usuarios. Ya en un segundo nivel, estos integrarán una sociedad de responsabilidad limitada. El artículo 66 establece, que es lo que faltaba comentar, que en cada distrito de riego se establecerá un comité hidráulico cuya organización y operación determinarán en el reglamento de cada distrito. Este comité hidráulico actuará como órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e infraestructura y lo presidirá el jefe del distrito de riego. El proceso de transferencia de los distritos de riego en México ha sido reconocido en todo el mundo como una experiencia exitosa. Se llevó a cabo con una relativa prontitud al lograr en un periodo menor a 5 años la aceptación de estos sistemas de riego por parte de los usuarios, su organización y el inicio de la operación de los sistemas, lo cual ha incrementado en la mayoría de los casos la capacidad financiera de las asociaciones con base en la propia recaudación de la cuota por el servicio de riego. El proceso fue más rápido en el norte del México, donde las condiciones productivas de los agricultores son mejores y se reflejan en el tamaño promedio de las parcelas, en tanto que en algunos distritos del centro-sur se requirió más tiempo debido a las condiciones de la economía agrícola en las regiones. El proceso de transferencia se conformó de 10 pasos. Primeramente, la promoción, la definición de los módulos, la organización de los usuarios en asociaciones civiles, la protocolización de las asociaciones ante el notario público, reuniones para aceptar los compromisos entre los usuarios y la comisión, la elaboración del título de concesión, la firma del título de concesión, la entrega, recepción de la infraestructura, maquinaria y equipo, y con ello operar de manera paralela, capacitando y entrenando a los usuarios para que finalmente ellos operen, conserven y administren
la infraestructura a su cargo. En algunos casos, a fin de tener el mejor arreglo posible, se modificaron en cuanto a las bases jurídicas que se consideran en la formación de datos sociales. Las leyes de México ofrecen amplias facilidades para la organización de los productores rurales y están establecidas en la Constitución Política, que en su artículo 9 consagra la libertad de reunión de asociación. Cabe señalar que las legislaciones agraria, civil y mercantil presentan una considerable gama de figuras jurídicas que pueden adoptar los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para integrar sus esfuerzos y recursos con fines económicos. Dentro del marco legal tenemos la ley agraria, que regula las sociedades rurales como ejido y comunidad, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unión de los ejidos o comunidades, la sociedad de producción rural, la unión de sociedades de producción rural y la asociación rural de intereses colectivos. Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales acredita, promueve y apoya la organización de los usuarios. El Código Civil Federal es otra ley que regula la asociación civil de la sociedad civil, el arrendamiento, prestación de servicios profesionales, compraventa y asociación en participación. También tenemos la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, entre otras leyes. Y bueno, estas leyes se toman en cuenta para la conformación de los estatutos sociales que conforman, que tendrán estas organizaciones y donde se definan cómo van a estar integradas sus presidentes, consejero, tesorero, entre otros. Para ello, dentro de la transferencia, el proceso de transferencia, se emitieron 2 títulos de concesión, uno relativo al agua y otro a la infraestructura. El primero de ellos correspondiente a lo que son aguas superficiales y subterráneas, y el segundo en relación a todo lo que es el inventario de infraestructura con la que iba a contar esa parte del distrito de riego que ahora iba a pasar a cargo pues de los usuarios organizados. Como ya les comentaba, antes de que existiera una ley de aguas nacionales, cuando los primeros distritos de riego pasaron a manos de los usuarios, allá por 1992, se generó este instructivo de operación y conservación y administración para la red menor. Este instructivo fue aplicado en los primeros 2 años de forma paralela conjuntamente con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, hasta en tanto consideramos que ya el personal técnico y administrativo de la organización de usuarios estaba apta para poder llevar a cabo el manejo de sus obras transferidas. Este es un organigrama, por la pregunta que me decían hace un momento. ¿Cuál es el organigrama tipo en los distritos y asociaciones civiles de usuarios? Que va muy en función a la cantidad de superficie, tanto del distrito como de las asociaciones, ya que tenemos asociaciones civiles de usuarios muy pequeñas. Estamos hablando del orden de las 600, 800 hectáreas, hasta otras asociaciones civiles de usuarios que abarcan más de las 20,000 hectáreas. Y de la misma forma los distritos de riego, ya veíamos ahorita en cada uno de los casos cuántos distritos de riego existen para cada estrato de superficie. Entonces la jefatura de distrito de riego se compone, lógico, del jefe de distrito, de un jefe de conservación, uno de operación, uno de administración, y lo que antiguamente era la jefatura de ingeniería de riego y drenaje, ahora la jefatura de seguimiento a estos organismos transferidos. En el caso de las asociaciones civiles de usuarios, pues tenemos el consejo directivo, el consejo de vigilancia, el gerente técnico, un despacho externo, contable, y la parte más fuerte es lo relativo a la parte de operación, donde se localizan sus jefes de zona y el personal encargado de la distribución del agua, conocidos aquí como canaleros. La organización para la operación en los distritos de riego es muy variable. Cuando se lleva a cabo la transferencia, esta lámina me gusta porque podemos observar ahí el 1
cada uno de los números arábigos significa el número de módulo de riego en la forma como está constituido. Y vemos ahí el módulo 1, 2, 3, 4, 5, y prestaremos atención en lo que es el 6 y el 9 primeramente. De origen, este módulo 6 y 9 iba a ser un solo módulo. Sin embargo, el límite que tenemos exactamente ahí entre el módulo 6 y 9 es el límite municipal del municipio de Rosales y el municipio de Meoqui. De ahí que los agricultores no quisieron convenir en crear un solo módulo. Ahí el canal que alimenta ambos módulos es el canal lateral 115 del canal principal San Pedro. Es un canal que va más allá, beneficiando a más de 11,000 hectáreas. Pero bueno, pues por cuestiones regionales de tipo social, pues se tuvo que dividir esta superficie en dos módulos. El módulo número 6, que pertenece al municipio de Rosales, y el 9 de Meoqui. Otro de los casos es el módulo 7, lo podrán observar ahí en color azul, donde tenemos una partecita en la parte final del distrito, también, que es el módulo 7. Esa es la sección de riego número 55. El módulo 8, que está en el Inter, es el ejido Gachimba, pero como la parte de la sección de riego 55 son de pequeños propietarios, los ejidatarios no quisieron saber nada de los pequeños propietarios. Entonces, por tipo de tenencia ahí, pues se dejó de lado, pero como era una sección pequeña, pues no la podíamos dejar constituir un nuevo módulo en esa zona, porque los gastos de operación, conservación y administración y todos sus indirectos iba a requerir de cuotas muy elevadas para poderlo subsanar, y toda vez también que es la parte más alejada del distrito de riego, de las fuentes de abastecimiento, de la presa Boquilla y de la presa Las Vírgenes. Entonces, el módulo 7 optó pues por absorber la sección 55. Otra de las cosas, después del módulo 8, 7 y 9, nos brincamos a la parte inferior, al módulo 12, ahí pegada al río Conchos. Bueno, ¿qué pasó con el módulo 10 y el módulo 11? De origen, el módulo 10 y 11 se había pensado en la parte sur, lo que vemos aquí al extremo izquierdo de su pantalla, lo que es San Francisco de Conchos y Camargo. Esos iban a ser los módulos 10 y 11. Sin embargo, a esta zona se le conoce como las labores viejas de Camargo. Son zonas de riego que han estado establecidas ahí por más de 300 años. Entonces dijeron, nosotros no queremos saber nada con los módulos de riego de Delicias. Nosotros queremos crear nuestro propio distrito de riego. Por eso, del módulo 9 nos brincamos hasta el 12, porque el 10 y 11 no se pudieron consolidar. Entonces, en aquellos años estuvimos trabajando de la mejor manera, como también los usuarios lo estaban solicitando, cómo estaban mejor agrupados. Y bueno, pues este fue el esquema que les estamos presentando, el que mejor se adaptó. Y bueno, pues hasta la fecha ha seguido dando muy buenos resultados desde el punto de vista técnico. La conformación del comité hidráulico. ¿Quiénes estamos en el comité hidráulico? Está el presidente del comité hidráulico, que es el jefe de distrito, por parte de la Comisión Nacional del Agua. Tenemos también a un secretario, que es el jefe de operación de este comité hidráulico. Y tenemos los vocales, que son las dos sociedades de responsabilidad limitada que operan la red mayor, y los 10 módulos de riego de los que platicamos hace un momento. Tenemos como invitados al gobierno del estado y a la SADER. Las funciones principales de gobierno del estado, de la SADER, en el caso de SADER, son para la implementación del permiso único de siembra y la parte normativa de los cultivos a establecer para un año agrícola en particular. Nos monitorean los precios a los cuales los productos se estarán cotizando en su ámbito nacional, en su ámbito internacional, y derivado de ello, pues la mejor planeación en el distrito. El gobierno del estado, pues su asistencia básicamente es para el cumplimiento
de las leyes que tenemos establecidas aquí en nuestro estado. La transferencia hasta el día de hoy, como ya lo veíamos en láminas anteriores, de los 86 distritos de riego, 83 están totalmente transferidos, 2 se encuentran sin transferir, uno de ellos en el estado de Hidalgo, otro en Sonora, y uno parcialmente transferido, es decir, en este que está parcialmente transferido, que es el distrito de Riego 09 Valle de Juárez, en el estado de Chihuahua, pues ahí una parte la opera, sigue siendo responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, en su forma total, red menor, red mayor, y la otra parte, 3 módulos de riego que están establecidos en ese distrito. Son 468 organizaciones de usuarios que operan la red menor, 18 sociedades de responsabilidad limitada que operan la red mayor, esto en beneficio de 570,000 productores. De las situaciones de inconformidad, claro que se han tenido situaciones muy difíciles en algunos de los módulos de riego. Este que vemos aquí es una situación que se suscitó en el distrito de riego 017, en la comarca lagunera, en los municipios de Coahuila y Durango, al norte del país. Para esto, la legislación nos permite a nosotros actuar como árbitros. Son problemas hacia el interior de la propia asociación, que muchas de las veces se originan con el paso del tiempo. Al inicio de la transferencia, pues no era muy común pues que hubiera una participación para la elección de los consejos directivos y de vigilancias, pero hoy en día, a casi 30 años de la transferencia, la demanda, la participación de los usuarios por tratar de ostentar, de ocupar un cargo dentro de estas organizaciones es sumamente relevante. Y las campañas que hacen pues en sus procesos de elección, pues a veces parecen mucho más allá de las presidencias municipales de aquí de la región. Entonces, los problemas básicamente se suscitan cuando grupos de personas hacia el interior de la asociación, grupos de usuarios, pues no están conformes con la situación, cómo se está administrando, cómo se está operando y conservando la infraestructura. Y ahí en primera instancia, pues tienen de acuerdo a sus estatutos sociales el Consejo de Vigilancia quien debe de actuar. Al no poder se invita a la Comisión Nacional del Agua como árbitro de los hechos, y en muchos de los casos, o en algunos de los casos, cuando esto no se puede resolver, se van ante los tribunales civiles, y ahí es donde pues, se emite una resolución. La orientación de la organización de los productores, de acuerdo a una de las preguntas orientadoras que nos enviaron, debe centrarse en el incremento de la productividad, el aumento de los rendimientos, la administración eficiente de las asociaciones, el uso racional de los recursos disponibles, diversificación de la producción, disminución de las pérdidas post cosecha, procesamientos primarios de la producción en pequeñas agroindustrias familiares comunitarias y reducción de la intermediación en el proceso de comercialización. Estos son los principales objetivos de la organización de los usuarios, y sinceramente les puedo comentar que con el paso del tiempo, estas organizaciones de usuarios ya no solamente se dedican pues a lo que es la distribución del agua y conservación de la infraestructura. Han ido creciendo en estos ámbitos que les acabo de mencionar, donde incluso algunas de ellas hasta se han convertido en SOFOLES, es decir, con participación de otras instituciones de gobierno federal, ya les permite ser financieras de sus propios usuarios. Establecen cooperativas también para la compra de sus insumos agrícolas al mayoreo. Eso hace que se abaraten mucho los costos de producción y sobre todo también reunirse pues para la comercialización y eliminar el intermediarismo. Las condiciones para administrar la infraestructura, ¿cuáles son? Tener un reglamento de la Asociación Civil de Usuarios que contemple la distribución y administración de las aguas, la forma de garantizar y proteger los derechos en lo individual, la forma de operación, conservación y mantenimiento, así como para efectuar inversiones para el mejoramiento de la infraestructura. El número 4, los derechos y obligaciones de los miembros y usuarios,
así como sus sanciones. El número 5, los términos y condiciones en los que podrán transmitir total o parcialmente a terceras personas el título de concesión o los excedentes de agua que se obtengan. El número 6, el procedimiento por el cual se sustanciarán las inconformidades de los miembros o usuarios. El 7, la forma y términos en que se procederá a la fusión, extinción y liquidación de la organización. El 8, la forma y términos en que se llevará el padrón de usuarios, su actualización desde luego. El 9, la forma y términos para realizar el pago por los servicios de riego. Y el 10, las medidas necesarias para propiciar el uso eficiente de las aguas. Y con esto concluimos la parte de organización de los usuarios. Si me queda un poco de tiempo, quisiera hablarles un poco sobre el establecimiento de las cuotas por servicio de riego, que es un factor muy importante, que está enunciado en una de las láminas, pero bueno, esta parte del establecimiento de las cuotas es todo un análisis que se debe hacer de forma conjunta entre los usuarios o representantes de los usuarios que estarán organizados con personal de la Comisión Nacional del Agua, ya que de aquí deriva la obtención de los recursos para que lleven a cabo una muy buena operación o una operación deficiente. Al referirme a la operación me refiero también a la parte de conservación y administración de la organización. A nadie nos gusta pues que nos suban el litro de gasolina, que nos incrementen los combustibles, los requerimientos pues para nuestra manutención. Y créanme que el establecer una cuota por servicio de riego es sumamente complicado. Pero una vez establecida, la actualización es mucho más sencillo. Entonces, de ahí que el análisis para el establecimiento de una cuota está comprendido también en el instructivo que se mencionó en una de las láminas, el instructivo para la operación, conservación y administración. Ahí viene todo un apartado relativo al cómo llevar a cabo el establecimiento de una cuota autosuficiente por servicio de riego y por entrega de agua en bloque. Y bueno, pues con eso quisiera concluir, agradeciéndoles desde luego la oportunidad que nos han prestado para poder participar en este foro. Gracias. Esperamos que el evento haya sido de mucho provecho y a nombre del proyecto de cooperación triangular Cotrinexo, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, junto con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, el BRHR, la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA y la cooperación alemana GIZ. Agradecemos a todos y a todas por su importante participación.